Vamos con más asuntos. Rusia propone nuevas negociaciones con Ucrania mañana en Estambul. Desde luego Moscú ha anunciado que va a mandar a su delegación, pero todavía no hay confirmación por la parte ucraniana. Hoy contamos con el análisis de Carmen Claudín, es investigadora senior asociada a CIDOB. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, tú que conoces muy bien Rusia y las exrepúblicas soviéticas, tu análisis va a ser interesantísimo, estoy convencida. ¿Crees que Moscú tiene intenciones reales de acabar con esta guerra? Porque los ataques se han intensificado, lo estamos viendo, ¿no? De momento no tiene intenciones reales. De momento yo creo, y toda una serie de analistas también lo creen, está tanteando el terreno para ver qué se puede conseguir. La intensificación de los ataques sobre el terreno tiene que ver con esta lógica perversa de fortificar o de consolidar la posición en el terreno para poder llegar con más fuerza a la mesa de negociaciones. Pero tenemos que pensar que no se trata, y eso es importantísimo entenderlo, no se trata, no estamos ante unas posibles negociaciones de paz. Estamos sencillamente ante unas posibles negociaciones de alto al fuego, lo cual ya es muy importante, pero solo son una condición de posibilidad para futuras negociaciones de paz. Así es, que parecen muy lejanas, ¿no? Pero bueno, de momento con un alto el fuego sería importante. De todas formas, Ucrania no ha confirmado todavía su presencia mañana en Estambul. Parece difícil, ¿no?, que no acuda tras la liberación de esos 1000 presos por cada bando, pero quedan temas muy importantes encima de la mesa para el alto el fuego. Por ejemplo, la liberación de los niños ucranianos, ¿no?, secuestrados por Rusia. Totalmente. Son varios miles de niños ucranianos que han sido huérfanos o no huérfanos, que han sido secuestrados a sus familias y que están siendo, bueno, ahora se diría reseteados en Rusia, rusificados, prohibidos de hablar ucraniano, aprendiendo una historia que dice lo contrario de lo que ellos mismos han vivido en su país. Y es uno de los elementos, una de las dimensiones más trágicas de esta guerra contra Ucrania. Y de lo que se habla poco, por desgracia, Carmen. Carmen, vamos a ver, hablando de negociaciones, los rusos hasta ahora proponen y acuden. Cuando proponen los ucranianos, los rusos a veces ni contestan, ¿no?, en este tipo de negociaciones. ¿Cómo son las negociaciones de Rusia? Sabemos que tiene un estilo desde hace décadas, una escuela rusa muy determinada, un estilo duro de negociación, de acorralar al rival. Sí, totalmente. La escuela diplomática rusa es muy buena, eso hay que decirlo, en el sentido de que a menudo ha sido muy eficaz para los intereses que ellos perseguían, pero por otro lado no siempre les permite una flexibilidad que a veces es necesaria precisamente. Y en este caso, además, esto está siendo un proceso muy directamente controlado por el líder supremo, con lo cual los márgenes de improvisación son realmente muy estrechos. El problema ahora de este encuentro en Estambul es que no se sabe ni cuál será el nivel de representación de la delegación rusa, que ya fue bajo en el anterior encuentro, siempre dirigido por uno de los personajes, una de las personalidades políticas más sombrías, más oscuras de la política rusa, por el exministro de Cultura, nada menos. No se sabe quién irá a Estambul y no se sabe algo que Putin él mismo había prometido, que era un memorándum para con las condiciones que Rusia consideraba necesarias para un alto al fuego. Y eso es lo que los ucranianos están esperando ahora. Pero esta es otra de las grandes maestrías, digamos, de la diplomacia rusa, que es hacer perder tiempo al otro y ganar tiempo para Moscú. Es muy interesante el tema, efectivamente, de a qué nivel van a ir esas delegaciones y de no saber cuál es la hoja de ruta, ¿no? Nos vamos a sentar, pero ¿para qué y con qué condiciones? Una pregunta importante, vamos a ver. Estados Unidos lleva meses, desde principios de año, desde que llegó Donald Trump, perdiendo la paciencia, podemos decir. Desde luego, en 24 horas no se ha resuelto, no hay paz en Ucrania. ¿Podría llegar el momento en el que Trump dijera:
ahí os quedáis, esta no es mi guerra, ya lo está diciendo, tras su acuerdo de tierras raras, ¿o no? Sí, sí, claro, puede llegar ese momento. Que Trump perdiera la paciencia no es nada llamativo. Trump es un niño matón, que lo que quiere es que cualquiera de sus deseos y caprichos sean obedecidos y realizados en el momento siguiente. Ya el hecho de que él prometiera en campaña, que ya sabemos que en campaña se prometen cosas a veces estrafalarias, pero esta era especialmente estrafalaria para cualquiera que conociera no ya el tema ruso-ucraniano, sino sencillamente cómo funciona la vida en el planeta, que él prometiera la posibilidad de que gracias a él eso acabaría en 24 horas, ya era totalmente una bufonada. El hecho de que él se pueda retirar, Estados Unidos se puedan retirar, será evidentemente algo muy dañino y grave para Ucrania, sobre todo para la cuestión de la inteligencia militar. Sin el apoyo, el recurso de la inteligencia norteamericana, es verdad que Kiev queda bastante ciega, digamos, sobre todo en el aire, pero no solo. Y el problema aquí es que los europeos, aunque quisieran, no tienen la capacidad técnica para cubrir bien este vacío. Por consiguiente, hay que esperar para el bien de los ucranianos que los Estados Unidos no se retiren del todo. Carmen, pregunta obligada también. En el día en el que estamos, este domingo, ya sabes que hay elecciones en Polonia. Como experta en el este de Europa, y como viene siendo habitual, ¿no? También en las últimas elecciones en países como Rumanía, como Hungría, se habla de posible injerencia rusa, de batalla entre euroescépticos, europeístas. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, es que Rusia está ya, esa Rusia está ya en Europa, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Está en todos estos países que has citado, está en países de tradición democrática mucho más antigua, como Alemania, como Francia, como Holanda, y es una presencia totalmente perversa que apoya y en muchos casos financia precisamente esta extrema derecha populista que está creciendo en en estos países. Incluso en un país como España, tan alejado aparentemente por la geografía, parece que esté alejado, pero ahora creo que la gente entiende cada vez más que las distancias geográficas ahora prácticamente no significan nada para lo que estamos discutiendo ahora. La influencia política y perversa de desinformación tiene para ello tiene muy poca relevancia la distancia física. En este mundo las fronteras ya son muy porosas, ¿verdad? Carmen Claudín, investigadora senior asociada de Cibot, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias por este punto de vista, porque nos ha trasladado directamente a la mesa de negociación. Veremos si mañana acude Ucrania o no y en qué condiciones. Gracias. Gracias a vosotros.